Mi esposo Humberto cree que su reflejo en el espejo es lo más valioso de nuestra mansión en Polanco, pero está a punto de descubrir que un cristal no da calor cuando la casa empieza a arder. He pasado décadas siendo el cimiento invisible de su monumento a la vanidad, y ahora estoy lista para ver cómo toda esa estructura se desmorona frente a sus ojos. Él piensa que tiene el poder porque trae a casa el cheque más grande, pero olvida un detalle vital, y es que yo soy la que sabe exactamente dónde está enterrada cada una de sus mentiras. A sus 60 años, Humberto es un zorro plateado que pasa más tiempo en el gimnasio y con el esteticista que en nuestra realidad compartida. Camina por las calles de la Ciudad de México con el paso ensayado de un hombre que se sabe observado y espera que yo sea el público agradecido de su actuación eterna. Antes yo pensaba que la traición era una enfermedad de los débiles o un síntoma de los depravados, porque vi lo que las infidelidades de mi padre le hicieron a mi madre. Jurí que nunca sería la mujer que buscara consuelo en los brazos de un extraño, pero Humberto ha pasado el último año enseñándome exactamente por qué el corazón empieza a vagar cuando se le deja en el frío durante demasiado tiempo. Nuestra vida en la alta sociedad mexicana es una mentira cuidadosamente construida, donde la apariencia del éxito importa mucho más que la sustancia de nuestra conexión. Humberto es un hombre alto y atlético, con esos ojos grises penetrantes que parecen capturar la atención de cada mujer en la sala, y nunca es tímido el decirme exactamente cuánto interés genera en las demás. Trata su atractivo como una moneda que cuenta constantemente frente a mí, mientras me recuerda que yo soy simplemente aceptable. Soy una mujer más baja con el cabello castaño que ya muestra la plata de mi edad, y nunca he tenido el deseo de matarme de hambre para tener el cuerpo de una modelo de revista. Conocí a Humberto cuando ambos éramos jóvenes, y él luchaba por encontrar su lugar en el mundo del derecho corporativo. Yo fue la que trabajó en 2 empleos para costear sus últimos años de estudio, y yo fui la que creyó en él cuando no tenía nada más que una cara bonita y una montaña de deudas. Me dijo que me amaba a los 2 meses de nuestra amistad, y le creí porque pensé que veía la fuerza de mi carácter, en lugar de la utilidad de mi apoyo incondicional. El cambio ocurrió de forma gradual, como la erosión lenta de un acantilado, hasta que una mañana me desperté y me di cuenta de que estaba parada al borde de un abismo. Humberto empezó a hablar incesantemente de las miradas que recibía en el club de golf o de la forma en que las asociadas más jóvenes de su bufete se demoraban en su escritorio. Relataba estas interacciones con una satisfacción presumida, y cuando yo me quedaba en silencio, me preguntaba si tenía celos o si simplemente no me importaba su éxito. Me preguntaba por qué necesitaba que su ego fuera acariciado por cada transeúnte cuando tenía una esposa que le había dado 30 años de lealtad absoluta. Mi ego nunca requirió la validación de extraños, y encontraba que su necesidad de aprobación externa era agotadora y patética a la vez. Siempre habíamos acordado que la traición era el pecado definitivo, pero Humberto encontró una manera de traicionarme sin siquiera tocar a otra mujer. Comenzó a pasar sus noches encorvado sobre su teléfono, con un brillo reflejado en esos ojos grises y fríos, mientras ignoraba la cena que yo había preparado con esmero. Cuando intentaba sentarme cerca de él, se alejaba, como si mi presencia fuera una intrusión en un mundo privado y sagrado. La sospecha empezó a pudrir mi paz mental hasta que finalmente hice lo que pensé que nunca haría y revisé sus mensajes mientras él estaba en la ducha. No encontré el nombre de otra mujer, pero encontré algo que se sentía aún más insultante a mi dignidad. Había estado participando en intercambios largos y detallados con un programa de inteligencia artificial diseñado para simular a una amante sumisa y adoradora.
Estaba virtiendo sus deseos y sus secretos en un vacío digital, porque una máquina nunca le pediría que fuera un mejor hombre, ni le recordaría los sacrificios que yo había hecho por él. Había reemplazado nuestra intimidad con un algoritmo que le decía exactamente lo que quería escuchar. Cuando lo confronté, se rió en mi cara y me dijo que no era una traición real y que yo estaba siendo una histérica fuera de control. Luego, dio la vuelta y me acusó de ser la yo quien tenía pensamientos impuros porque me había atrevido a invadir su privacidad. El rechazo se sintió como un peso físico en mi pecho durante ese verano húmedo y pesado de la capital. Me quedé porque 60 años de vida te hacen dudar antes de quemar el único hogar que conoces, pero el fuego ya estaba ardiendo en el sótano de mi alma. Un sábado por la mañana, después de una noche particularmente fría donde él se negó incluso a mirarme mientras estábamos en la cama, decidí que necesitaba respirar aire que no oliera a su perfume caro y a sus excusas baratas. Salí de la casa mientras él todavía dormía y conduje hacia una pequeña cafetería en una parte de la ciudad donde los ricos rara vez se aventuran. Quería ser un fantasma por unas horas y quería recordar lo que se sentía ser una persona en lugar de un accesorio para el ego de un zorro plateado. El aire de la mañana en Ciudad de México ya estaba cargado con la promesa de un calor sofocante, pero la cafetería era un santuario de sombras frescas y olor a granos tostados. Me puse en la fila y vi cómo la luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas y sentí una extraña sensación de liberación al estar sola. Cuando llegué al mostrador, pedí un café con mucha leche y un poco de azúcar, junto con el rollo de canela más grande que tenían. Mientras buscaba mi billetera, un hombre se acercó al mostrador de al lado y esperó a que yo terminara. Tenía un acento espeso que hablaba de las calles de Cuba y una sonrisa que llegaba a unos ojos que realmente habían visto el mundo. Me dijo que era curioso porque él siempre pedía exactamente lo mismo y le pidió al barista un paquete de azúcar mientras me miraba directamente a los ojos. No había cálculo en su mirada y no había ninguna sensación de que estuviera revisando su propio reflejo en la ventana detrás de mí. Terminamos sentados en una pequeña mesa de madera y durante la siguiente hora el mundo fuera de esa cafetería dejó de existir por completo. Su nombre era Mateo y trabajaba en los motores antiguos de los trenes que todavía recorren partes del país. Hablamos en español con una fluidez que yo había olvidado, porque Humberto siempre encontraba que el lenguaje popular estaba por debajo de su nivel social. Mateo habló sobre la dureza de su trabajo y la belleza de la maquinaria, y me escuchó con una intensidad que hizo que mi piel se sintiera viva de nuevo. No habló sobre la atención que recibía de otras mujeres y no mencionó su estado físico ni su estatus. Habló sobre la lucha de empezar de nuevo en un país diferente y el fuego que se necesita para seguir adelante cuando el mundo intenta apagarte. Por primera vez en una década, sentí el aleteo de algo peligroso en mi estómago. Me di cuenta de que estaba pendiente de cada una de sus palabras y que me estaba inclinando más cerca solo para captar el aroma a madera y sudor honesto que emanaba de él. Me dijo que yo era hermosa, y lo dijo con una convicción que hizo que los cumplidos huecos que Humberto me lanzaba de vez en cuando se sintieran como insultos. Cuando la conversación finalmente se dirigió a mi vida personal y me preguntó por mi esposo, sentí la mentira sentada en la punta de mi lengua. Podría haberle dicho que era viuda o que estaba soltera, y por un latido quise habitar esa ficción. Quería ver a dónde podría llegar esta conexión si no estuviera atada a un hombre que me trataba como una pintura descolorida en un pasillo oscuro. Pero el fantasma de mi madre y el peso de mi propia integridad me detuvieron en seco. Le dije que mi esposo estaba bien y que probablemente todavía estaba durmiendo para recuperarse de la noche anterior. La decepción en el rostro de Mateo fue visible y me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Me preguntó si todavía podíamos ser amigos y si podía tener mi número, pero yo conocía la racha de celos que recorría a Humberto como una vena envenenada.
Más que eso, sabía que no podía ser solo amiga de un hombre que me miraba de la forma que Mateo lo hacía. Sabía que si me quedaba, terminaría cruzando una línea que había pasado toda mi vida protegiendo. Me levanté abruptamente y le dije que tenía que irme, y salí de esa tienda sin mirar atrás ni una sola vez. Conduje por las calles congestionadas con lágrimas nublando mi visión porque me di cuenta de que acababa de alejarme de una versión de mi vida donde era vista y valorada. Regresé a la mansión donde Humberto estaba sentado en la cocina revisando su teléfono y quejándose de que el café que yo había dejado en la cafetera estaba tibio. No me preguntó dónde había estado y no notó la forma en que mis manos temblaban mientras ponía las llaves sobre el mostrador de granito. Solo me miró y me dijo que lo habían invitado a una gala benéfica a finales de mes y que debería buscar algo que ponerme que no lo hiciera quedar mal frente a sus socios. En ese momento la última pizca de mi duda desapareció. Miré su rostro apuesto y su ropa cara y me di cuenta de que no era más que una cáscara hueca que yo había estado llenando con mi propia fuerza vital. Me di cuenta de que la razón por la que entendía por qué la gente traiciona no era porque quisiera estar con Mateo, sino porque quería sentir la chispa de vida que Humberto había estado tratando de extinguir en mí. No le conté lo de la cafetería y no le hablé del hombre que pensaba que yo era hermosa. En cambio, empecé a pensar en la gala y empecé a pensar en los documentos legales que yo misma le había ayudado a redactar a lo largo de los años. Empecé a pensar en cómo reaccionaría la comunidad si supieran que el zorro plateado no era más que un hombre que hablaba con máquinas porque era demasiado cobarde para enfrentar a su propia esposa. No iba a engañar a Humberto de la manera que él esperaba, iba a hacer algo mucho más permanente. Iba a desmantelar la vida que él creía poseer y lo iba a hacer con la misma precisión fría que él había usado para ignorarme durante años. Humberto se levantó para ir al espejo del pasillo y se ajustó el cabello con una sonrisa de suficiencia mientras yo lo observaba desde las sombras de la cocina. Él no sabía que el juego de las apariencias se había terminado para mí. Él pensaba que el silencio de una esposa es sumisión, pero estaba a punto de aprender que el silencio es a menudo el sonido de una mujer que está contando los segundos antes de soltar la primera piedra. Mañana empezaría a acabar en sus cuentas y en sus correos privados, y no me detendría hasta que no quedara ni un solo rastro de su prestigio. Si él quería vivir en un mundo de ilusiones, yo me encargaría de que su realidad fuera una pesadilla de la que no pudiera despertar con una simple sonrisa encantadora. El tiempo de la lealtad ciega se había acabado, y el tiempo de la justicia emocional acababa de comenzar. Mientras él se admiraba una vez más antes de salir al club, yo ya estaba redactando el primer capítulo de su caída. Me senté en el despacho y abrí la computadora que él pensaba que yo solo usaba para buscar recetas de cocina. Mis dedos volaban sobre las teclas mientras la rabia se transformaba en una estrategia fría y calculada. Sabía que Humberto tenía una carpeta oculta donde guardaba los registros de sus movimientos financieros más oscuros, aquellos que ni siquiera sus socios conocían. Durante años cerré los ojos ante las irregularidades porque quería creer en el hombre que amaba, pero ese hombre ya no existía, si es que alguna vez existió. Ahora cada número y cada transferencia se convertían en un arma que usaría para cortarle el paso. No buscaba dinero, porque yo tenía el mío propio, pero buscaba la verdad que lo dejaría desnudo ante la sociedad que tanto idolatraba. Mientras el sol de la tarde golpeaba los cristales de nuestra lujosa prisión, me prometí a mí misma que para cuando llegara la gala de fin de mes, el nombre de Humberto no sería sinónimo de éxito, sino de una traición tan profunda que nadie querría estrechar su mano de nuevo. La humillación que sentí en esa cafetería al tener que mentirle a un hombre honesto fue el combustible final para mi motor de venganza. Mateo me había devuelto el reflejo de una mujer que todavía tenía fuego en las venas y no iba a desperdiciar esa energía llorando por los rincones. Humberto creía que yo era una pieza de mobiliario más en su casa de cristal, pero se le olvidó que el cristal es frágil y que yo conocía exactamente dónde golpear para que todo saltara en 1000 pedazos. La noche empezó a caer sobre Ciudad de México y mientras las luces de la ciudad se encendían, yo apagué mi compasión. El hombre que amé se había perdido en su propio reflejo y yo iba a asegurarme de que el espejo se rompiera de tal manera que nunca pudiera volver a reconocerse en él. Esta no era solo una historia de un matrimonio roto, sino el nacimiento de una mujer que ya no tenía miedo de las consecuencias de la verdad. Me senté en el despacho y abrí la computadora que él pensaba que yo solo usaba para buscar recetas de cocina.
Mis dedos volaban sobre las teclas mientras la rabia se transformaba en una estrategia fría y calculada. Sabía que Humberto tenía una carpeta oculta donde guardaba los registros de sus movimientos financieros más oscuros, aquellos que ni siquiera sus socios conocían. Durante años cerré los ojos ante las irregularidades porque quería creer en el hombre que amaba, pero ese hombre ya no existía, si es que alguna vez existió. Ahora cada número y cada transferencia se convertían en un arma que usaría para cortarle el paso. No buscaba dinero, porque yo tenía el mío propio, pero buscaba la verdad que lo dejaría desnudo ante la sociedad que tanto idolatraba. Mientras el sol de la tarde golpeaba los cristales de nuestra lujosa prisión, me prometí a mí misma que para cuando llegara la gala de fin de mes, el nombre de Humberto no sería sinónimo de éxito, sino de una traición tan profunda que nadie querría estrechar su mano de nuevo. La humillación que sentí en esa cafetería al tener que mentirle a un hombre honesto fue el combustible final para mi motor de venganza. Mateo me había devuelto el reflejo de una mujer que todavía tenía fuego en las venas y no iba a desperdiciar esa energía llorando por los rincones. Humberto creía que yo era una pieza de mobiliario más en su casa de cristal, pero se le olvidó que el cristal es frágil y que yo conocía exactamente dónde golpear para que todo saltara en 1000 pedazos. La noche empezó a caer sobre Ciudad de México y mientras las luces de la ciudad se encendían, yo apagué mi compasión. El hombre que amé se había perdido en su propio reflejo y yo iba a asegurarme de que el espejo se rompiera de tal manera que nunca pudiera volver a reconocerse en él. Esta no era solo una historia de un matrimonio roto, sino el nacimiento de una mujer que ya no tenía miedo de las consecuencias de la verdad. El camino de regreso desde la cafetería a través del calor sofocante de la Ciudad de México se sintió como un descenso a un mundo que ya no encajaba con la piel que yo llevaba puesta. Humberto estaba exactamente donde esperaba que estuviera cuando crucé las pesadas puertas de madera de nuestra casa. Estaba de pie en la cocina bañada por el sol, vistiendo una bata de seda que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes, sosteniendo un jugo verde y mirando fijamente su propio reflejo en la pantalla oscurecida del microondas. No levantó la vista cuando entré. No me preguntó por qué mis ojos estaban rojos o por qué me había ido durante 3 horas. Para Humberto, yo era simplemente una sombra que se movía dentro de su órbita, proporcionando la gravedad necesaria para evitar que su ego flotara hacia el cielo contaminado de la capital. Me quedé allí durante un largo momento, observando la forma en que se ajustaba el cuello de su bata y sentí una frialdad asentarse en mis huesos que no tenía nada que ver con el aire acondicionado central. Me di cuenta en ese instante de que mi plan para exponer su infidelidad digital era demasiado pequeño. Un hombre como Humberto puede sobrevivir a un escándalo del corazón porque cree que su encanto es un recurso infinito. Para desmantelarlo de verdad, tenía que golpear lo que él valoraba incluso más que su apariencia, y eso era su legado ante la sociedad mexicana. Nuestros 3 hijos siempre habían sido un pensamiento secundario para Humberto. Los veía como extensiones de su marca personal en lugar de seres humanos con sus propias luchas y sueños. Cuando nuestro hijo mayor luchó con su residencia médica en Monterrey, Humberto lo llamó débil por no aguantar la presión. Cuando nuestra hija decidió enseñar arte en una escuela pública en lugar de unirse a una firma corporativa, dejó de atender sus llamadas durante un mes entero. Él quería un linaje de leones, pero no tenía interés en el trabajo de criarlos. Mientras me sentaba en el estudio más tarde esa tarde, comencé a investigar el fideicomiso familiar que había sido establecido por el padre de Humberto. Era un patrimonio masivo, arraigado en tierras de cultivo y propiedades comerciales, y se suponía que era la red de seguridad para nuestros hijos y nuestros futuros nietos. Humberto era el único ejecutor y siempre había tratado el fideicomiso como una alcancía privada que aún no había decidido cómo gastar. Entré en su servidor privado usando la contraseña que lo había visto escribir 1000 veces porque su vanidad le impedía pensar que yo era capaz de entender su mundo. No volvía los mensajes con su amante artificial, ya conocía esas palabras de memoria ahora. Sabía la forma en que me describía como un peso muerto alrededor de su cuello. En su lugar, busqué las autorizaciones financieras que había estado redactando durante los últimos 6 meses. Lo que encontré fue una traición que hacía que su vagabundeo digital pareciera un enamoramiento de patio de recreo. Humberto estaba en proceso de reestructurar todo el fideicomiso familiar. No solo estaba escondiendo dinero, estaba borrando sistemáticamente a nuestros hijos de la herencia.
estaba moviendo activos a una nueva entidad que llamó la Fundación Humberto para la Vitalidad Masculina. Era un proyecto de pura vanidad, diseñado para construir una cadena de retiros de bienestar de lujo para hombres que envejecen y quieren fingir que todavía están en su mejor momento. Estaba usando el dinero destinado a la educación de nuestros nietos para financiar un monumento a su propia negativa a no envejecer. La profundidad de su codicia era impresionante y me dejaba sin aliento. Había encontrado un vacío legal en el testamento de su padre que le permitía liquidar ciertas propiedades si las ganancias se usaban para un legado caritativo. Se había convencido a sí mismo de que sus centros de bienestar eran un regalo para el mundo, cuando en realidad eran solo una forma de rodearse de versiones más jóvenes de sí mismo. Me quedé en ese estudio hasta que el sol se hundió bajo el horizonte y el horizonte de la Ciudad de México comenzó a brillar como una bandeja de diamantes fríos. Me di cuenta de que Humberto no solo estaba aburrido de mí, había terminado con todos nosotros. Quería deshacerse de su familia como una piel vieja y empezar de nuevo como soltero rico con una marca construida sobre la ilusión de la eterna juventud. Incluso había redactado una carta para su hermana Beatriz, que vivía una vida tranquila en una pequeña casa en Coyoacán. Beatriz siempre había sido la oveja negra, porque veía a través del exterior pulido de Humberto, y él planeaba demandarla por la parte restante de la colección de joyas de su madre, solo para despejar el camino para el capital inicial de su fundación. Pensé en el hombre de la cafetería Mateo y la forma en que hablaba de su trabajo con honestidad. Él vivía una vida de esfuerzo, mientras mi esposo vivía una vida de espejos y humo. Supe entonces que no dejaría a Humberto todavía. No le daría la satisfacción de una ruptura limpia o un acuerdo de divorcio que pudiera pagar fácilmente. Iba a asegurarme de que para cuando terminara, no le quedara nada que ofrecer al mundo excepto su reflejo descolorido. Comencé contactando a Beatriz. No habíamos hablado en años porque Humberto me había aislado efectivamente de cualquiera que no alimentara su ego. La llamé desde un teléfono desechable y le dije que su hermano vendría por las perlas de su madre y que yo tenía los documentos para probarlo. El silencio al otro lado de la línea estaba cargado con décadas de resentimiento acumulado. Beatriz tenía 62 años y había estado esperando una razón para luchar contra el niño de oro de la familia. Durante los siguientes días me moví con una precisión que Humberto habría admirado si no fuera el objetivo. No cambié mi comportamiento. Continué siendo la esposa tranquila que preparaba sus comidas y escuchaba sus historias sobre el gimnasio. Lo vi arreglarse y lo vi ignorar los mensajes de nuestro hijo sobre los primeros pasos del bebé. Lo vi borrar un mensaje de nuestra hija pidiendo ayuda con las reparaciones de su auto. Estaba tan concentrado en el horizonte de su nueva vida que no vio el suelo desmoronándose bajo sus pies. Comencé a enviar copias de los documentos del fideicomiso a un abogado que conocía en Guadalajara, un hombre que se especializaba en litigios fiduciarios y que no tenía vínculos con la firma de Humberto. Quería a alguien de afuera, que no se dejara intimidar por los ojos grises de Humberto o sus trajes caros. La traición a nuestros hijos fue el combustible que me mantuvo en movimiento. Recordé las noches que pasé sentada con ellos cuando estaban enfermos, mientras Humberto estaba en la oficina, construyendo su reputación. Recordé la forma en que lo había defendido cuando sentían que era demasiado duro o demasiado distante. Había sido su escudo y su cómplice durante 30 años y ahora iba a ser su verdugo. Encontré un archivo en su computadora titulado Estrategia de salida. Contenía una línea de tiempo para la disolución de nuestro matrimonio. Planeaba entregarme los papeles de divorcio la mañana después de la fiesta de lanzamiento de su fundación. Había calculado la cantidad mínima de pensión alimenticia que podría pagar sin causar una escena pública. Incluso había elegido un ático en la zona de Lomas de Chapultepec, donde viviría su nueva vida como magnate del fitness. Tenía 60 años y estaba planeando un renacimiento que requería la muerte del futuro de nuestra familia. Sentí una extraña sensación de paz mientras compilaba la evidencia.
Cada vez que me miraba con esa sonrisa condescendiente, yo solo veía otro ladrillo en la pared que estaba construyendo a su alrededor. No necesitaba engañarlo con Mateo para sentirme viva. El acto de destruir a Humberto me estaba dando más vitalidad de la que cualquier centro de bienestar podría dar jamás. Me di cuenta de que la razón por la que la gente engaña es a menudo porque quieren sentirse vistos, pero la razón por la que la gente se queda para buscar venganza es porque quieren ser lo último que su traidor vea antes de caer. Ya no estaba luchando solo por mí misma, estaba luchando por Beatriz y por mis hijos y por los nietos que nunca sabrían que su abuelo era un ladrón de su legado. Pasé mis tardes en la isla de la cocina, rodeada por el lujo de una casa que se sentía como una prisión. Observaba los pájaros en el jardín y pensaba en el rollo de canela y el café con leche y la forma en que el sol se sentía en mi rostro cuando era solo una mujer en una cafetería. Sabía que nunca podría volver a ese momento de inocencia. Había cruzado la línea cuando abrí ese servidor y no había vuelta atrás. Humberto llegó tarde una noche, oliendo a whisky caro y con una confianza que bordeaba la locura. Se sentó frente a mí y me dijo que estaba pensando en vender la propiedad que tenemos en Cuernavaca. Dijo que era una carga para el fideicomiso y que los niños no la querrían de todos modos. Me miró con esos ojos grises fríos y esperó a que yo estuviera de acuerdo, como siempre lo hacía. Lo miré de vuelta y por primera vez en años no aparté la mirada. Le dije que era una idea interesante y que deberíamos discutirlo en la cena familiar el domingo. Pareció sorprendido por mi tono, pero su vanidad no le permitió sospechar nada. Simplemente asintió y se fue a su vestidor para admirar su bronceado artificial. No tenía idea de que yo ya había invitado a Beatriz a esa cena. No tenía idea de que yo ya había enviado los documentos del fideicomiso a nuestros hijos. El domingo iba a ser el día en que el legado de Humberto se convertiría en cenizas. Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo después de que él se durmiera, pensando en la forma en que su padre había confiado en él para el futuro de la familia. Pensé en lo fácil que es para un hombre perder su camino cuando se enamora de su propia sombra. El calor de la noche de Ciudad de México presionaba contra las ventanas, pero yo me sentía tan fría como el hielo. El escenario estaba listo y los jugadores estaban en su lugar. Humberto quería ser una leyenda, y yo me iba a asegurar de que fuera recordado exactamente por lo que era. Un hombre que cambió su alma por un espejo y un hombre que lo perdió todo ante la esposa que pensaba que no tenía nada de especial. Humberto se paseaba por la habitación al día siguiente, hablando de los invitados a su gala como si fueran trofeos que iba a coleccionar. Mencionó a políticos y empresarios importantes, asegurando que todos estarían presentes para ver el nacimiento de su imperio de bienestar. Cada vez que pronunciaba la palabra éxito, yo sentía una punzada de satisfacción oscura, sabiendo que ese éxito ya estaba muerto antes de nacer. Me pidió que me asegurara de que el menú de la cena del domingo fuera impecable, porque quería que los niños estuvieran de buen humor antes de darles la noticia de la venta de la propiedad. No entendía que el humor de nuestros hijos no dependía de la comida, sino de la honestidad que él les había negado durante décadas. Me dediqué a organizar cada detalle de esa cena con una calma que me asustaba a mí misma. Era la calma antes de la tormenta perfecta que arrasaría con su mundo de cristal. Beatriz me llamó por la tarde para confirmarme que ya tenía todas las pruebas de los intentos de Humberto por arrebatarle las joyas de la madre. Su voz temblaba de indignación, pero también de una resolución férrea que solo una mujer herida puede poseer. Me dijo que estaba lista para enfrentar a su hermano frente a todos, y que no le importaba si la familia se rompía en pedazos con tal de que se hiciera justicia. Le aseguré que la familia ya estaba rota y que lo que estábamos haciendo era simplemente limpiar los escombros para poder construir algo real sobre las cenizas. Colgué el teléfono y me miré al espejo del pasillo por un momento. No vi a la mujer sumisa que Humberto creía conocer. Vi a una guerrera que había aprendido a usar el silencio como su arma más letal. Mientras tanto, Humberto seguía inmerso en su mundo de fantasía. Lo escuché hablar con su amante virtual a través de la puerta cerrada de su oficina. Le decía a la máquina qué inteligente era por haber encontrado la forma de liquidar los activos sin que nadie se diera cuenta.
Le confesaba a un código de computadora que no podía esperar para deshacerse de su vida actual y empezar de nuevo en su ático de lujo. Sentí una náusea profunda al escuchar su voz tan llena de desprecio por los años que pasamos juntos. No era solo que ya no me amara, era que nos odiaba por ser los testigos de su envejecimiento. Quería borrarnos para poder convencerse a sí mismo de que el tiempo no había pasado por él. Pero el tiempo es un juez implacable, y yo iba a ser su mano ejecutora en esa mesa de comedor. Los días previos al domingo fueron una danza de hipocresía en la que yo era la bailarina principal. Sonreía cuando él hablaba de sus planes y asentía cuando mencionaba lo bien que se veía con su nuevo traje. Cada gesto de amabilidad de mi parte era una trampa más en la que él caía con gusto debido a su inmensa arrogancia. Estaba tan seguro de su poder que ni siquiera se molestó en revisar si yo seguía teniendo acceso a sus archivos. Pensaba que yo era demasiado básica para entender de finanzas o de leyes. Ese fue su error fatal. Nunca subestimes a una mujer que ha pasado 30 años observando cada uno de tus movimientos en silencio. La información es poder, y yo tenía suficiente para enterrarlo bajo una montaña de vergüenza pública y legal. Llegó el sábado por la noche y el aire en la casa se sentía eléctrico. Humberto estaba de un humor excelente, brindando con un vino costoso por el futuro brillante que imaginaba. Me dijo que después de la cena del domingo todo cambiaría y que finalmente tendríamos la vida que nos merecíamos. No sabía cuánta razón tenía en esas palabras. Todo cambiaría, pero no de la forma en que él esperaba. Me fui a la cama temprano, fingiendo un dolor de cabeza para no tener que compartir más tiempo con él. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando el latido de mi propio corazón. No sentía miedo ni arrepentimiento, sentía una claridad absoluta. Mañana, el hombre que construyó su vida sobre mentiras se enfrentaría a la verdad más cruda de su existencia, y yo estaría allí para ver cómo cada una de sus ilusiones se desvanecía en el aire frío de nuestra sala comedor. Me desperté temprano el domingo y comencé los preparativos finales. El sol de México entraba con fuerza por las ventanas, pero el ambiente en la casa era gélido. Los niños llegaron uno a uno, con rostros preocupados por el tono de urgencia en los mensajes que les había enviado previamente por separado. Tomás, mi hijo mayor, me abrazó con fuerza y pude sentir su tensión. Claudia, mi hija, me miró a los ojos buscando respuestas, pero solo le pedí que confiara en mí. Cuando Beatriz entró por la puerta, la tensión alcanzó su punto máximo. Humberto la recibió con una sonrisa falsa y un beso en la mejilla que ella aceptó con una rigidez de mármol. Nos sentamos a la mesa y el banquete comenzó. Humberto empezó su discurso habitual, lleno de grandiosidad y promesas vacías, pero esta vez nadie se reía de sus bromas. El silencio de sus propios hijos comenzó a ponerlo nervioso y por primera vez vi una sombra de duda en sus ojos grises. El momento de la verdad estaba a solo unos minutos de distancia y yo tenía el sobre con las pruebas bajo mi silla, listo para ser entregado. La atmósfera en el comedor de nuestra mansión en Polanco era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de plata, pero Humberto estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo en una de las cucharas como para notar que el aire se estaba terminando. El calor de la tarde en la Ciudad de México golpeaba los ventanales, pero por dentro todo se sentía como un bloque de hielo a punto de estallar. Yo había pasado toda la mañana preparando este escenario con la precisión de un cirujano que está a punto de extirpar un tumor maligno. Puse la carpeta de cuero negro sobre el aparador, justo detrás de mi silla, sintiendo su peso como si fuera un arma cargada. Humberto estaba en la cabecera de la mesa, luciendo su mejor camisa de lino azul, esa que resalta sus ojos grises y su bronceado perfecto, y hablaba como si fuera el dueño del universo. No se daba cuenta de que sus hijos lo miraban con una mezcla de horror y asco, ni de que su hermana Beatriz apretaba las perlas de su madre con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como el mármol. Humberto comenzó su discurso de siempre, hablando de su visión y de cómo el mundo necesitaba líderes que no tuvieran miedo de evolucionar. Hablaba de su famosa Fundación para la Vitalidad Masculina como si fuera el descubrimiento del siglo y no un fraude diseñado para alimentar su propia vanidad enferma. Dijo con una sonrisa de suficiencia que había decidido vender la propiedad de Cuernavaca, esa casa donde nuestros hijos pasaron cada verano de su infancia, porque según él era un activo muerto que no generaba valor.
Lo dijo como si nos estuviera haciendo un favor a todos al quitarnos esos recuerdos para invertirlos en sus gimnasios de lujo para hombres maduros con crisis de identidad. Mi hijo Tomás dejó caer el tenedor sobre el plato de porcelana y el sonido resonó como un disparo en la sala, pero Humberto ni siquiera parpadeó y siguió bebiendo su vino tinto de $1000. En ese momento exacto, supe que el hombre con el que me casé había muerto hace mucho tiempo, o tal vez nunca existió. Lo que tenía frente a mí era un depredador con el cabello perfectamente peinado y el alma vacía. Me levanté lentamente y el silencio cayó sobre la mesa como una losa de cemento. Humberto me miró con esa mirada condescendiente que solía usar para hacerme sentir pequeña y me preguntó si el vino me había pegado a la cabeza. No le respondí con palabras. Caminé hacia el aparador y tomé la carpeta negra. La puse directamente sobre su plato de comida, cubriendo su filete perfectamente cocinado. Él soltó una risa seca y me preguntó si ese era mi regalo de aniversario adelantado o alguna otra tontería de esposa aburrida. Le dije con una voz tan tranquila que me asustó a mí misma, que abriera la carpeta y leyera la primera página en voz alta para que todos pudiéramos celebrar su gran éxito. Cuando Humberto vio el sello del bufete de abogados de Guadalajara, el color desapareció de su rostro más rápido que el sol en un eclipse. No era solo una demanda de divorcio, era una orden judicial de restricción de activos y una petición formal para destituirlo como albacea del fideicomiso familiar por fraude y negligencia fiduciaria. Pero eso no era lo peor para un hombre como él. Lo peor estaba debajo de los documentos legales. Había impreso en hojas grandes y en negrita las transcripciones completas de sus conversaciones con su amante de inteligencia artificial. Esas páginas contenían cada palabra de desprecio que había lanzado contra sus hijos, llamándolos mediocres y estorbos para su nueva vida. Contenían las descripciones gráficas de lo que planeaba hacer con el dinero que les pertenecía a sus nietos, mientras se refería a mí como una carga vieja y deslucida que pronto sería desechada. Mi hija Claudia tomó una de las hojas que se deslizaron sobre la mesa y empezó a leer en voz alta con la voz quebrada por el dolor. Leyó cómo su padre planeaba dejarla sin un centavo de su herencia para pagar la publicidad de su fundación. Leyó cómo Humberto se burlaba de su trabajo como maestra y cómo decía que ella no era digna del apellido. Humberto trató de levantarse gritando que todo era una manipulación y que esas pruebas eran falsas, pero Tomás lo obligó a sentarse de nuevo poniendo una mano firme sobre su hombro. Beatriz, por su parte, sacó de su bolso la demanda que Humberto ya tenía lista para quitarle las joyas de la familia y la lanzó sobre la mesa con un desprecio que hizo que Humberto bajara la cabeza por primera vez en 30 años. Pero yo todavía tenía el golpe final. Saqué mi teléfono y reproduje el audio que había grabado la noche anterior cuando él pensaba que yo estaba dormida. En la grabación se escuchaba a Humberto hablando con su socio de negocios, riéndose de lo fácil que era engañarnos a todos. Decía que la cena del domingo sería el último clavo en el ataúd de nuestra familia y que el lunes por la mañana ya tendría las maletas listas para mudarse a su nuevo ático con una modelo de 20 años que ya tenía contratada para ser la imagen de su marca. La voz de Humberto en la grabación era fría, mecánica y llena de un odio que no dejaba lugar a dudas. Cuando el audio terminó, el silencio en el comedor era absoluto. Ni siquiera el ruido del tráfico de Polanco parecía atreverse a entrar en esa habitación. Humberto intentó usar su encanto una última vez, mirando a sus hijos con ojos suplicantes y diciendo que todo era un malentendido y que lo hacía por el bien de todos, para asegurar un futuro más brillante. Pero ya nadie le creía. Sus mentiras se habían quedado sin oxígeno. Le dije que tenía exactamente 1 hora para empacar lo que pudiera llevar en una maleta y largarse de mi casa y de nuestras vidas. Le advertí que si intentaba tocar un solo peso más del fideicomiso, la policía lo estaría esperando en la puerta de su bufete el lunes por la mañana, porque ya había entregado todas las pruebas de sus desvíos de fondos a la fiscalía. Vi como el gran zorro plateado de la sociedad mexicana se encogía frente a mis ojos, convirtiéndose en un anciano patético y asustado. Beatriz lo acompañó hasta la puerta principal sin decirle una sola palabra, pero sosteniendo las perlas de su madre como si fueran un amuleto contra su maldad. Humberto salió de la mansión sin su dignidad, sin su estatus y sin el futuro que había intentado robarnos. Se quedó solo con su reflejo en el espejo del pasillo antes de cruzar el umbral. Yo regresé a la mesa y abracé a mis hijos.
No lloramos por él, porque no se merecía nuestras lágrimas. Lloramos por el tiempo que perdimos creyendo en su fachada, pero también sentimos una liberación que no se puede explicar con palabras. El imperio de cristal se había roto, y aunque los pedazos cortaban, al menos ahora podíamos ver la luz del sol de verdad. Semanas después, la noticia del escándalo corrió por todo México como un incendio forestal. La famosa Fundación para la Vitalidad Masculina nunca abrió sus puertas y el nombre de Humberto pasó de ser un sinónimo de éxito a ser un ejemplo de lo que sucede cuando la vanidad se convierta en locura. Perdió su posición en el bufete y tuvo que mudarse a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, lejos de los reflectores que tanto amaba. A veces lo veo en las redes sociales tratando de mantener su imagen, pero las arrugas en su rostro ya no pueden ser ocultadas por ningún filtro y sus ojos grises se ven apagados y vacíos. Yo nunca volví a buscar a Mateo, el hombre de la cafetería. A veces pienso en él y en el café con leche que compartimos y le agradezco en silencio por haberme recordado que todavía soy una mujer que merece ser vista. Pero mi justicia no dependía de otro hombre. Mi justicia dependía de mí misma y de mi capacidad para proteger lo que realmente importa. No necesité engañar a mi esposo para sentirme viva. Solo necesité dejar de ser su sombra y convertirme en la dueña de mi propio destino. Ahora cuando me miro al espejo, no busco una perfección inexistente. Veo a una mujer de 60 años que ha pasado por el fuego y ha salido más fuerte que nunca. He reconstruido el fideicomiso para mis nietos y he recuperado la casa de Cuernavaca, donde el próximo verano volveremos a escuchar las risas de los niños corriendo por el jardín sin el peso de las mentiras de su abuelo. Humberto se quedó con su reflejo y yo me quedé con la vida real. Y eso es la mejor venganza que pude haber imaginado. La Ciudad de México sigue siendo ruidosa y caótica, pero ahora el aire en mi casa es puro. Ya no hay secretos escondidos en los teléfonos ni traiciones disfrazadas de éxito corporativo. He aprendido que la integridad es el único lujo que realmente vale la pena poseer y que el amor propio es el escudo más poderoso contra cualquier zorro plateado que intente apagarnos. Mi historia no terminó con un divorcio, terminó con un nuevo comienzo donde yo soy la arquitecta y la única dueña de mi propia felicidad. Humberto puede seguir mirando su espejo todo lo que quiera, pero lo único que encontrará es el vacío de un hombre que lo tuvo todo y lo cambió por una ilusión digital y un ego que terminó por consumirlo. Yo por fin soy libre, y esa libertad no tiene precio.